Periodista Digital continúa con este ciclo dedicado a la historia reciente de los medios de comunicación. Hoy, concretamente, debemos hablar de periodismo de investigación, porque hablar de don Antonio Rubio, nuestro invitado, es hablar de periodismo de investigación. Don Antonio, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros, pero por favor no me trates de don. Uno ya es mayor, pero no me hagas más mayor. Estamos entre periodistas y entre periodistas nos tratamos de tú. Me va a costar porque estoy muy mal acostumbrado, pero Antonio creo que empezó como periodista de investigación en Interview. ¿Fue más o menos ahí donde empezó? No, yo empecé en el diario Telexpress en Barcelona en el año 73, luego pasé al Periódico de Cataluña, donde entre otras cosas llevé el secuestro de Enrique Castroquini, un excelente delantero centro del Barcelona que lo secuestraron. Luego pasé a Interview en Barcelona, después en el 86 pasé de Interview Barcelona a Interview Madrid, Cambio 16, El Mundo, y a su vez pasando por televisión, incluso con una productora propia y demás. Es decir, hemos tocado todos los palos. Como periodista de investigación, aparte de haber descubierto algunos de los casos más importantes de España, en este breve tiempo vamos a recordar alguno, también ha padecido lo que es ser periodista de investigación, porque creo que le han espiado, le han perseguido, ha habido campañas de desprestigio, y aún así ha seguido, a mi juicio y a juicio de muchos, en la lista de los más importantes periodistas de investigación en España. Yo vengo del mundo del deporte, era nadador de 1500 libre, fui entrenador nacional de natación y con lo que me pagué mis estudios. Y la vida y el deporte es una carrera de fondo. Y yo me planteo el periodismo como una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Es decir, hay que marcar un ritmo y continuarlo hasta el final. Pero el que uno haya sido controlado, perseguido y demás, eso no es noticia. Eso forma parte de la dinámica habitual de un determinado periodismo. Punto. Pero ahora sí, yo insisto en recordar algunos de los momentos porque creo que son interesantes para conocer un poco la intrahistoria. Por ejemplo, me llama la atención, esto es de octubre del año 91, que llegó a existir una maniobra de los narcotraficantes contra los periodistas. Sí. Que llevan por lo que me parece a sacar hasta un libro. Correcto. Donde acusaban curiosamente a los periodistas que les investigaban de que los narcotraficantes eran ellos. Y entre los que acusaban, pues eran básicamente el señor Rubio, el señor Cerdán, el señor Polanco y el señor Juan Tomás de Salas. Claro, resulta un poco rocambolesco. Y algún otro compañero del país. La campaña fue contra el país y contra el Grupo 16, efectivamente, de unos narcos. Estoy intentando recordar, eran unos hermanos asturianos que estaban en Panamá y que tanto el país como Cambio 16 descubrimos su tema de blanqueo de dinero y demás cuestiones. Entonces hubo un personaje muy curioso en todo este entramado que se llama Jesús Gil, que fue el que regaló y repartió el libro hecho por un negro de los narcos, un negro en el sentido literal de la palabra, en un partido, recuerdo perfectamente, del Atlético Madrid y Barcelona. Y bueno, pues descubrimos, demostramos y documentamos todo lo que había detrás. Lo único que pretendían de alguna forma era callarnos la boca, pero ni al país ni al Grupo 16 en aquel momento lograron tapársela. Ya me llama la atención el único que un alcalde o presidente del club de fútbol importante estuviera metido en la historia, porque verdad que lo que hizo la prensa es que nadie le tomó muy en serio aquella publicación, pero me llama la atención esto del señor Gil. Luego sí, pero el señor Gil, en tanto que ya investigábamos sus operaciones irregulares en Marbella, aprovechó para de alguna forma intentar darnos un toque. Al final, en el 99 sacamos en El Mundo el saqueo 1 de Marbella y en el 2003 ya yo en solitario saqué el saqueo 2 de Marbella. Bueno, hay una cosa que quería comentar después, pero es verdad que ya lo sacó, lo tendré por aquí, que cuando se produce la operación Malaya, la operación Malaya, hay muchos que dicen, bueno, y un desconocido para nosotros, José Antonio Roca, ha sido detenido. Para usted no sería desconocido porque ya unos años antes le había publicado en esta segunda parte, sí, en octubre de 2003. Efectivamente, es decir, bueno, sacamos todo el entramado que tenía montado el señor Roca, que era, digamos, el que realmente cortaba el bacalao, como se suele decir vulgarmente, en Marbella, y el señor Gil, es decir, Juan Antonio Roca. Recuerdo perfectamente que en un momento determinado dijo que nosotros fuimos lo que lo sacamos, lo convertimos en noticia y a partir de ahí, bueno, pues está donde está. Lo que ocurre es que la gente a veces se olvida de la hemeroteca y es muy fácil volver a la hemeroteca para ver cuándo, cómo y de qué forma se hicieron las cosas y quiénes son los personajes. Y esto llama la atención que en tu caso para los ciudadanos de fuera que habiéndolos anunciado años antes tardará tanto la justicia en intervenir. La justicia es lenta y bueno, yo creo que
hay una cuestión también muy importante en el tema del saqueo, y hay que recordar un magnífico fiscal llamado Carlos Castresana, que fue el que recogió, a raíz de lo que publicamos en El Mundo, toda la documentación que nosotros pudimos publicar. Él lo convirtió en una noticia in crimini y a partir de ahí estableció una querella. Es decir, el saqueo 1 y 2 de Marbella es fundamentalmente, la base es una noticia periodística y la justicia la recoge y la convierte en una noticia in crimini. Hay una parte positiva, lo que pasa es que luego la maquinaria judicial es muy lenta. Ahora está pendiente todavía el saqueo 2 de Marbella, con lo cual el señor Roca, con lo que le han condenado de Malaya, más lo que le han condenado el saqueo 1, más de otros casos, más el saqueo 2... Todavía queda... Sí, a no ser que algún día decida tirar de la manta, no de la sabanilla como ha tirado hasta ahora. Hablábamos de si la justicia era lenta. En alguna ocasión ha tomado la delantera bastante a la policía y a los propios servicios secretos. Es uno de los casos más célebres suyos, que es cuando está toda España buscando a Luis Roldán, que acaba de huir porque se le busca por acusación, en su entorno demostrada, pero ya había una investigación de aprobación de vida. Huye de España, nadie le puede encontrar, pero lo encuentra el señor Rubio y el señor Cerdán. Si le encuentran, le hacen una de las entrevistas, yo creo, más famosas de la historia del periodismo español, que es esta de... Creo que es mayo del 94. Sí, era mayo del 94. Efectivamente, mi ex socio, el señor Cerdán, y yo lo localizamos en París, le hicimos una entrevista. Y recuerdo que se produjo un hecho anecdótico, dos hechos anecdóticos. Uno que no pudo haber mayor tirada porque el papel se agotó. Creo que fueron 850.000 ejemplares lo que se tiraron en aquel momento. Y dos, que la policía tardó 45 días en saber dónde hicimos el reportaje. Puede haber una lectura un poco malvada de decir se ha humillado a la policía española, porque inconscientemente, pero la ciudadana va a decir, la policía no es capaz de... Tiene más capacidad un periodista de investigación que un policía en encontrar a un prófugo. En ocasiones sí, porque a ver, tú eres de alguna forma un altavoz, un receptor de lo que alguien quiere denunciar, y lógicamente muchas veces, bueno, entre comillas, te utilizan a ti y no a la policía. Es decir, sí, es fácil que muchas veces llegue ante un periodista de investigación que la propia policía o la justicia. Eso forma parte de la historia del periodismo en general. Y el debate que en el tema de los prófugos se suele hacer, aunque no hay muchos que lo consiguen, pero los pocos que suelen conseguir lo que hacer a un prófugo, que digan, bueno, y el periodista no debería facilitar si sabe dónde está el prófugo y dónde está, que siempre surgen esos debates cuando de repente alguien logra... Estoy pensando también cuando el señor Quintero entrevistó también a aquel prófugo del caso Urquijo, o en este caso con el señor Roldán, de que alguien le dijera, bueno, si usted es un ciudadano, tiene que cumplir su deber de ciudadano y ayudar a la justicia. Cuando se produjo la entrevista, la orden de búsqueda y captura aún no estaba emitida. Es importante. Hubo una diferencia horaria, creo que fueron de unas 24 horas o algo menos, con lo cual, como a mí siempre me gusta, es estar dentro de la legalidad. Oye, o sea, que en este caso no se planteaba la hipótesis. No. Bueno, con Roldán hay otra... De todas formas, tengo una cosa muy clara. Es decir, si hubiera habido orden de búsqueda y captura antes o después, si puedo hacer la entrevista, la hago. Por encima de todo Yo primero soy periodista. Pues hubo una segunda parte, que además en el caso de la hemeroteca es muy interesante de mirar, porque se anuncia que Roldán ha sido detenido en Laos, que está la duda de si estuvo en Laos o no. De repente dice el ministro de Interior, Juan Don Juan Belloc, que no ha habido nunca ha negociado ni pactado ni la pactará. Saca usted con el señor Cerdán una información que parece que no va en esa dirección, y al día siguiente sale el ministro y bueno, reconoce que sí, bueno, se aceptaron unas condiciones que se puede decir que obligaron a desdecirse a un ministro en 24 horas. Bueno, el ministro no dijo verdad cuando dio la rueda de prensa, y luego una intervención televisiva que tuve yo con el que era en aquellos momentos director general de la policía, documenté y acredité que lo que estaba diciendo no era verdad en base a unos documentos que teníamos en nuestro poder en aquellos momentos, tanto el señor Cerdán como yo. Y lógicamente tuvo que volver a puntualizar y a rectificar. Cuando era director de la policía, no era ya Rodríguez Colorado. No, era un señor que en Burgos le llamaban el perfumero, no lo digo en plan despectivo, pero que ahora mismo no me acuerdo el nombre en concreto, posiblemente en las informaciones estarán por ahí. Lo decía porque al señor Rodríguez Colorado y a otros muchos altos cargos también publicaron informaciones que les llevaron a donde les llevaron, porque ustedes demostraron que no era solo cosa del señor Roldán el tema de los fondos reservados. Sí, había 28 altos cargos más que estuvieron cobrando de los fondos reservados.
Porque no se me ocurre ahora una comparación. De todas formas, estamos hablando de la prehistoria. Sí, sí, ahora voy a hablar de cosas más recientes, porque es verdad que recientemente ha habido casos también muy interesantes, pero no quería dejar escapar, igual que no quería dejar escapar el tema de lo del gal verde, que es otra de las cosas que creo que también fue... Sí, el gal verde fue en el año 86. Estamos en el 2012. Es un poco un repaso por la historia forma reciente. parte, digamos, de la historia de España. Sí, el gal verde lo sacamos en Interview en el año 86, poco después del atentado de la República Dominicana. Y demostramos que efectivamente no solo había un gal, que era el gal, digamos, como pieza visible de Amedo, sino que había otro gal, que era el gal verde del cuartel de Inchaurrondo, y detrás de él estaba el entonces comandante y luego general Rodríguez Galindo. Ahí llevo las primeras campañas un poco peligrosas, porque existía una idea en algunos sectores de la prensa que todo lo que fuera a investigar a los miembros antiterroristas era favorecer al terrorismo. De hecho, Cambio 16 llegó a publicar cosas muy duras. Digo, ETA utiliza al mundo de mensajero. No sé si está usted ya en el mundo o no, pero que era más o menos la idea que luego años después se ha repetido muchas veces, de que investigar, en este caso era don Juan Tomás de Salas el que lo mantenía, y luego ha habido el ABC también el que se sumó. No sé ese tipo de acusación cómo se llevaba, porque por ejemplo le llevan aquí, por ejemplo, en este es el año 96, sí, y ya directamente a señalar los periodistas, C. Dani Rubio, bueno, acusar muchas cosas. En el fondo era les acusaban de perjudicar, atacar a Galindo, pues eso era como ayudar a derribar Batasuna. Yo creo que todo eso forma parte de la dinámica general, es decir, cada grupo, cada sector, de alguna forma, pues intenta ayudar a sus más afines en un momento determinado. A su vez, en ese momento determinado, ABC intentó ayudar a Galindo y dar a entender que mi ex socio Cerdán y yo incluso llegamos a pagar a un guardia civil, cosa totalmente incierta que se ha demostrado a lo largo de la historia. Esto es como cuando juegas un partido de fútbol, es decir, de vez en cuando alguien te entra muy fuerte, le sacan una tarjeta amarilla, pero forma parte del juego. Yo creo que no hay que darle mayor importancia a la historia. Y si me dejan sacar el tema de los servicios secretos. Tanto, porque además ahí ha habido muchas historias de muchos equipos de servicios secretos diferentes. Es verdad que el que más sonó en su momento, básicamente porque dimitió el director de ese momento, que era el general Manglano, y también el vicepresidente y también el ministro, fue lo que publicaron el 12 de junio del 95, demostrando que el CSIC llevaba años espiando a políticos, empresarios, periodistas, y creo que en una segunda parte ya hasta el rey le habían investigado. Es verdad que no le puedo preguntar cómo lo consiguió, porque entiendo que entra dentro de... Sí, preguntarlo puede preguntarlo, ¿no? Como es lógico, yo me someteré a mi ética profesional y a mi secreto profesional. Pero es decir, lo interesante de todo esto es que estaba documentado y acreditado, que es lo que sirvió de alguna manera para que indudablemente tanto el vicepresidente como el ministro, como el director general del CSI tuvieran que dimitir. Es decir, lo que decíamos no era baladí, sino que era realmente algo documentado, acreditado y verificado. Y escuchaban desde el rey hasta los periodistas, a jueces, e incluso recuerdo que en un momento determinado chantajearon a un diplomático extranjero por su condición sexual, cosa que indudablemente no tiene nombre, pero bueno. Alguna vez le he escuchado comentar que a usted también le intentaron chantajear, pero se equivocaron con lo que habían entendido que era, que le dijeron que le hemos visto con una señora... Sí, tal, efectivamente, con un informe interno del CSI de la época, constaba que me habían cogido con una señora en un determinado restaurante y me estaba besando. Y efectivamente estaba con una señora y me estaba besando, pero era mi mujer. Con lo cual, lógicamente, demostraban que eran un poco Mortadelo y Filemón en aquellos momentos, claro. Lo llamativo es que, bueno, aparte de preguntarle por también se surgió entonces la teoría del chantaje puro y duro, un poco entra dentro de lo que decía antes, como el caso del ABC, ¿no? De un intento del otro equipo, por así decirlo. Sí, veo que está firmado por un señor llamado Ernesto Kaiser, al cual sentamos en el banquillo en su momento determinado, y de este señor no tengo nada más que decir. Todo lo que tengo que decir del señor Ernesto Kaiser es que en periodismo los cínicos no sirven para este oficio, como le contesté en su momento en el diario El Mundo. También intentó montarme una historia alrededor de uno de los que fueron primero condenados y luego fueron absueltos en el tema del 11M. Su trabajo ha demostrado que es un hábil manipulador.
Creo que me está dando el caso de Basel Gaollón. Correcto, Basel Gayul, sí. Pero por terminar con el tema de los socios secretos, una cosa más reciente es que el pasado, hace muy pocos años, ya con el gobierno de José Rodríguez Zapatero, también dimitió un director del CNI, el heredero del CSIC, que fue el señor Saiz, y creo que también tuvo usted algo que ver en el escándalo que precipitó su salida. Sí, bueno, manteníamos en el periódico. Ahí recuerdo que parte del trabajo lo hice con el señor Casimiro García Vadillo, que fue fundamental en esa labor. Manteníamos que estaba utilizando, digamos, dinero público para sus actividades y sus acciones privadas. Dijeron que no, lo documentamos y lo acreditamos con un hecho, totalmente válido, como fue una fotografía en la cual se demostraba que él estaba pescando en un determinado barco, creo que era en Senegal, y que además los mortadelos y filemones correspondientes del CNI le quitaron la cabeza a él, la colocaron la de un agente que estaba al lado, pero se olvidaron de quitar a su vez la cabeza del agente que estaba al lado, con lo cual había una fotografía con dos cabezas iguales totalmente manipulada. Bueno, tuvimos la suerte de poder demostrar que el Photoshop funcionaba teóricamente bien, en este caso le salió muy mal. En fin, la parte que usted decía de Mortadelo, de los... Que cuesta una cuestión, ¿eh? En el CNI hay gente maravillosa, de un trabajo excelente y tal, pero bueno, los jefes siempre son los que al final estropean a los buenos trabajadores. No sé si ha visto una reciente publicación que me pasaba un compañero de Prisa Digital, Daniel, creo que es el Alprazda, donde por el tema de Guinea le decían que... Lo acabo de ver, sí, me lo mandaron el otro día. Bueno... El canal, llama el canal de transmisión, creo. Sí, incluso sí, llegan más o menos a colocarme como supuesto colaborador del CNI. Es por una especie de réplica a las investigaciones sobre otro tema que me hace mucho, que es Guinea. El tema de Teodoro Obiang, que saqué también en El Mundo, en el que demostramos, documentamos y acreditamos que parte del dinero que estaban robando en Guinea estaba siendo invertido aquí. Y en medio de esa historia aparece una pareja, que la pareja Kokorev, son unos rusos, en los que están siendo investigados en la actualidad en España por su relación con Teodoro Obiang. En tanto en cuanto no han conseguido judicialmente aquí nada, lo que han hecho ya ni simplemente, imagino que abonar a alguien del Pravda para que ataque, pero es muy significativo porque en ese ataque meten al señor Garrigues Walker, al abogado Manuel Ollé, a Irujo del País y a Antonio Rubio del Mundo. Para mí es todo un honor que el Pravda me dedique unos cuantos folios. Lo que sé es que había una vinculación aparentemente empresarial de interés del Pravda por salvarle la cara al régimen de Guinea. Porque hay unos intereses económicos de por medio a través de la pareja Kokorev. Se queda por ahí el tema. Pero es un orgullo, ¿eh? Que el Pravda se ocupe de uno, es un orgullo. Antes hemos pasado por encima por el tema del 11M. Ustedes los periodistas más investigados, de hecho en el juicio del 11M salió su nombre en más de una ocasión, pero quizá la parte más interesante, bueno, está el pleito que le pidieron hasta una pena de prisión de 3 años. Sí, correcto. Todo absuelto. Y tuve que pagar 1.000 euros por cogerme mi secreto profesional y no revelar las fuentes, que luego la magnífica abogada Cristina Peña logramos demostrar que era incorrecto el procesamiento de esos 1.000 euros y ganarlo. Y a través de Juan Luis Ortega y de la documentación que tuvimos, ganamos el pleito de los 3 años de cárcel y 3 años de inhabilitación. La Fiscalía también... Esa foto concretamente que tiene ahí es en la entrada en los juzgados. Y la Fiscalía estaba también a favor de la prisión. Sí. Contra usted. Llama, como siempre se suele pensar que detrás de la Fiscalía, digamos, está la Fiscalía General y el Gobierno, pues suele ser complicado. Si uno lee desde fuera la información, por ejemplo en este caso, es muy dura porque más o menos era que ya que se estaba siguiendo a los responsables del atentado, con lo cual sin querer sale la imagen de la impotencia de qué lástima que no se pudiera impedir. Cuando se le acusaba de desvelar secretos, ¿era por esta información? Sí. ¿O por otra? No, era por esta. A ver, aquí hay que aclarar una cuestión. Cartagena era un confidente de la policía y a la vez era el imán que utilizaba la célula del 11M. Es decir, por lo tanto, estaba al tanto absolutamente de todo lo que estaban planificando, más o menos. Él informaba a la policía y, como era aquí, hay unas notas internas donde se recoge qué es lo que informaba. Y hay un hecho fundamental. En el 2002,
octubre del 2002, Cartagena informa a la policía que el grupo del tunecino, es decir, la célula que actúa en el 11M, están preparando la yihad tanto en Marruecos como en España. Octubre del 2002. Mayo del 2003 se lleva a cabo el atentado en Casablanca. Es decir, el 50% de lo que estaba diciendo Cartagena se produce. Estamos en mayo del 2003. El 11 de marzo del 2004, desgraciadamente, esa yihad se produce en España. Por lo tanto, lo que informaba y vaticinaba Cartagena en el 2002 se produce de forma paulatina y concreta en los años posteriores. Y yo digo que las notas de Cartagena prueban que la policía controlaba a los jefes del 11M. Esa información sobre los jefes del 11M, lo que era la célula, la tenía perfectamente la UCIE, es decir, la Comisaría General de Información. ¿Por qué no actuaron? No lo sé. Yo siempre he mantenido una cuestión, y es que el elemento negligencia es el que prima dentro del tema del 11M. De ahí que llamara la atención que en el proceso judicial, aunque me estoy yendo un poco, el señor Gómez Bermúdez no tomara medidas contra los que no dijeron verdad tanto en el procedimiento judicial como en la vista oral, y de ello hay cargos policiales y cargos de la Guardia Civil, y sobre esas personas, por su negligencia o una mala actuación, se tenían que haber tomado medidas. ¿Qué es lo que demostraba el tema de Cartagena? Que sabían que algo se podía producir y que no actuaron. Yo sigo insistiendo que fundamentalmente no actuaron por un elemento de negligencia. He de decir, a posteriori, y cuando ya se ha producido todo, que uno de mis primeros informantes era el propio Cartagena. Yo esto lo publico en el año 2005 y 2 años más tarde, en el 2007, o sea, del 2005 al 2007, yo sigo manteniendo contacto con Cartagena. Y en el 2007 Cartagena se me dirige a mí y dice que quiere 120.000 euros. Y yo le he dicho que si se había fumado un porro o si se había tomado algo. Me dijo que no, que si no me denunciaba. Yo le dije que no había ningún problema. Estábamos en la zona del Santiago Bernabéu. Le dije, todo resto, Plaza Castilla, juzgado, denuncia, y no hay absolutamente ningún problema. Denunció y luego fuimos a juicio y afortunadamente lo gané, demostré, documenté, acredité a través de toda una serie de documentaciones, entre otras cosas los correos que él me mandaba, que la principal fuente era él. Porque el elemento fundamental que planteaban es que yo había revelado el nombre del señor, y yo no había revelado, él lo había utilizado en diferentes documentos oficiales. El nombre que le dan como testigo protegido yo nunca lo utilizo. De ahí que fueron uno de los argumentos fundamentales para que al final me absorbieran de este caso. La ventaja que tienen en este asunto, que haya un pleito, aunque sea una etapa, entiendo, desagradable, es que sirve para que quede acreditado, ya que está efectivamente, como es que, en este caso. Claro, a ver, este tipo de periodismo que uno hace es fundamental. Es decir, si no hubiéramos tenido las fichas de la propia policía donde se recogía cuándo, cómo y de qué forma Cartagena informa, indudablemente hubiera sido mi palabra contra la de la policía o la de Cartagena, pero aquí estaba perfectamente documentado. ¿Qué ocurre con la Fiscalía? Bueno, pues que con este trabajo se le venía abajo todo lo que ellos plantearon en un momento determinado en la vista y en la instrucción judicial del tema del 11M, sin más. Antes me había saltado otros bueno, antes más o menos esto ya lo ha contestado. De las pocas veces que le he escuchado a usted, que le he leído, una réplica a otro medio, fue en este caso, pero vamos, ya antes hacíamos referencia, ¿no? Cuando El País saca un reportaje, el periodista quería sacarme todo, era todo mentira, y hace usted una réplica, que ya ha hecho alusión a ella, de los cínicos no sirven para este oficio. Correcto. No sé más o menos la idea que se ve en la información. Manipulan una conversación de Basel Gayul con Antonio Rubio. Entonces le dan la vuelta y dan a entender que yo estoy manipulando y forzando a Basel Gayul, cuando yo demuestro y documento que es él el que me llama a mí y es él el que mantiene la relación conmigo, y que yo en ningún momento oculto quién soy, y él sabía perfectamente quién era. Entonces me fue informando y yo fui publicando, punto. Basel Gayul, que inicialmente se presentaba como uno de los autores materiales del atentado, sí, y al final parece que no estaba tan claro. Lo mismo que ocurrió con los hermanos Almalal, de los cuales fui el primero en llegar a ellos y fui el primero en poder entrevistarlo y tal. Pero hay un elemento dentro del 11M que me va a permitir que me tire una flor yo mismo, y es 11 de marzo del 2004. En abril, un servidor y El Mundo saca un elemento que es fundamental y que no se ha tenido muy en cuenta. Yo destapo que la policía tiene 2 confidentes.
uno, Rafa Sugier por parte de la Guardia Civil, y dos, Suárez Trasorra por parte de la policía. A partir de ahí es cuando la investigación judicial y policial da un giro y un cambio total. ¿Qué hago con esa información? Digamos, ahondar en la información del propio Cartagena. Es decir, la policía tenía a Suárez Trasorra, la Guardia Civil tenía a Rafa Sugier y el CNI y la policía tenía a Cartagena. Los tres grupos fundamentales de seguridad del Estado sabían con antelación que había información sobre la posibilidad de que ocurriera algo y ninguno de los tres puso los medios para evitar tal cuestión. Sigo insistiendo, para mí fue una negligencia o desidia, no hubo más. Bueno, es verdad. Por eso digo que en abril del 2004 fue un punto de inflexión realmente importante. Recuerdo la información que será cuando se decía eran confidentes policiales dos de los detenidos. Correcto. No recordaba que era, luego lo que ocurre suya. que, como es lógico, la dinámica informativa se come quién, cuándo y cómo se revela el elemento, pero con anterioridad nadie sabía que esto existía como tal. Entonces, al revelarlo es cuando se crea el problema fundamental, de la misma forma que revelamos, el tema del coche que se dejan en... se me ha ido el nombre, la estación de origen. Efectivamente, correcto. Es decir, esos elementos, el elemento informativo ya se lo ha comido, pero en el momento fueron fundamentales y marcaron una inflexión en la investigación diferente a la que estaba produciendo en aquel momento. Pues otro tema antes de terminar que quería tocar, dos temas rápidos. Uno era la parte que también, aparte de investigar tramas de servicios secretos, también había investigado tramas de, ¿cómo llamarlo?, del mundo bancario, por así decirlo, usando el señor Navalón y el señor Matías Cortés, este tipo de gente. Esta información, por ejemplo, me pareció francamente interesante, donde desvelaba pues la cultura del pelotazo, ¿no? Quienes habían... Y creo que hablábamos de unos 3.000 millones en aquella época, que estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero insisto, esto es de la prehistoria ya, ¿eh? Pero bueno... No sé, no había muchos periodistas que supieran ni quiénes eran esos personajes en aquel momento de estos... Sí, recuerdo que el juez Moreira, cuando se planteó el tema de Navalón, preguntó si era el crítico de taurino del ABC. Vaya, o sea que, en fin, era más grave de lo que pensaba. Y por compararlo con casos recientes, usted hace relativamente poco, creo que fue hace semana y un poco más, publicaba una información bastante relevante, en este caso afectaba al caso Dorribo y salía ahí Oriol Puyol, y que era una vinculación muy interesante. Pues por siguen existiendo, digamos, esos conseguidores de los que se hablaba en esa época. Sí, siguen existiendo los mismos conseguidores que existían en aquella época. El nivel de la corrupción ha aumentado. El nivel de la corrupción, cuando hablábamos antes del saqueo de Marbella, Marbella fue, digamos, el paradigma de la corrupción, pero hemos visto que tanto a nivel municipal como autonómico como estatal la corrupción ha llegado a unos niveles extraordinarios. El año pasado el señor Galeazzo y yo publicamos un libro precisamente donde se recogía cómo y de qué forma se habían ido produciendo todos los casos de corrupción en España. Una evolución, digamos. Sí. Y el elemento corrupción y la política han estado totalmente vinculados o han sido primos hermanos durante muchos años. Y uno de los problemas fundamentales de la situación económica en la que nos encontramos es ese nivel de corrupción a todos los niveles. Bueno, para quien pueda decir que siempre habrá el periodista de investigación que podrá por lo menos olfatear algo del... Sí, lo que pasa es que yo lo que le pediría a la administración es que el periodista tiene una función y que tampoco podemos suplir la investigación policial ni la investigación fiscal. Es decir, que los aparatos del Estado, cuando el periodista de investigación tiene un gran protagonismo, es porque los aparatos del Estado están fallando. O sea, mala señal entonces. Sí, o sea, no debería de decirlo, sí, pero es la realidad. Es decir, lo que pasa es que, bueno, de alguna forma nosotros nos convertimos en una especie de perros guardianes o controladores de ese nivel de corrupción. Pues ha sido breve, pero no me deja más tiempo. Muchas gracias, don Antonio, por haber compartido este rato con Periodista Digital. A vosotros.